Septiembre de 1902. En un casco de estancia en el paraje La Coronilla, departamento de Maldonado, se realizó la última ejecución civil por la pena de muerte en Uruguay. Dos delincuentes responsables de uno de los homicidios más sangrientos de la historia del país fueron fusilados justo en este lugar, que en aquel entonces era la casa donde habían cometido el crimen. En este trabajo les vamos a contar qué fue lo que ocurrió 16 meses antes en ese mismo lugar, que a la postre fue lo que desencadenó la sentencia de muerte. Desde mediados del siglo XIX, una familia de origen portugués se radicó en esta zona para desarrollar actividades agropecuarias. Adolfo Silveira y su esposa Luisa formaron una familia bastante numerosa. Muchos de los hijos de Silveira trabajaron a la par en el campo y de a poco fueron haciendo sus propios caminos. Entrado el 1900, don Adolfo ya tenía cerca de 80 años, pero seguía trabajando con mucha fuerza. Por la zona frecuentaba a un conocido matrero, hombre de mala reputación, pero que se había ganado la confianza de don Adolfo. Ese tal Miguel Páez era de Rocha. Iba y venía por los campos vendiendo productos que traía de Brasil. El veterano estanciero había encontrado en él cierta protección, dado que periódicamente manejaba importantes sumas de dinero, en épocas donde no había un banco cerca. A comienzos del mes de mayo de 1901, Páez se enteró que don Adolfo vendería 500 cabezas de ganado, lo que a razón de una moneda de oro de la época por cada novillo generaba un botín muy interesante. Desde el vecino departamento de Rocha contactó 3 cómplices, los hermanos Isaías y Aurelio González y Juan Cabrera, para cometer el asalto. La noche previa, acamparon en una isla de árboles a lo lejos, desde donde controlaron los últimos movimientos del día del dueño de casa, de su esposa, de los 2 peones y un niño de 10 años que era criado en esa estancia. Ellos partieron de Castillos un par de días antes y llegaron a la estancia el 7 de mayo de 1901. Habían planificado que 2 de ellos llegaran y pidieran alojamiento. Como era habitual en la campaña, la hospitalidad era frecuente, y 2 se quedaban vigilando el lugar para que no fuera nadie a entrar ni a escapar. Nadie entiende por qué don Adolfo, siendo un hombre típico y conservador, se había hecho tan amigo de un bandido peligroso. Páez sabía muy bien que tenía la confianza de Silveira. Por eso planeó llegar a la casa a la noche, mientras cenaban, mientras Páez y Aurelio González golpearon las manos para ser invitados a cenar. Los otros 2 quedaron afuera para que nadie entrara o saliera de la casa. No sabemos si los peones de la casa, don Adolfo, el niño o su esposa Luisa en algún momento llegaron a sospechar el propósito de la visita que habían invitado a compartir la mesa. Gesto que además en aquella época significaba respeto, amistad y aprecio por el invitado. La antítesis de la frialdad y crueldad de Páez y su cómplice, que ante la señal convenida desenfundaron sus puñales y comenzaron un feroz ataque que terminó con la vida de los 3 hombres adultos y el niño de 10 años. Solo dejaron con vida a doña Luisa, pensando erróneamente que sabría dónde su marido había escondido las monedas de oro. Páez vino, pues sabía que habían 700 monedas de oro que no se sabía que se habían hecho.
Entonces él vino a las 700 monedas de oro. Él conocía. Sabía que habían vendido 500 novillos, que iban 3 tipos de monedas de oro, según la categoría de novillo. Y había vendido la lana, que eran eso eran 500 monedas, y la lana eran 200. Entonces él vino a las 700 monedas esas. Pero no contó con que mi bisabuelo cobraba y dejaba por los campos el dinero, no, ni la misma señora sabía dónde estaba. Nadie. Los asesinos terminaron matando a doña Luisa. Se fueron con las manos vacías, apenas y unas pocas monedas que el veterano dueño de casa tenía en su bolsillo. A la mañana siguiente, uno de los hijos del matrimonio llegó a la casa y el silencio del entorno le hizo presentir algo malo, aunque ni en sus peores pesadillas imaginó el escenario que iba a encontrar dentro de la casa. Luego de reponerse del impacto, del dolor, de la angustia inicial, cabalgó para dar aviso a la policía. Por suerte no se le dio por tocar nada de la escena del crimen, ya que hubo un aspecto que fue determinante para saber quién había sido el autor de semejante atrocidad. En la casa vivían 5 personas, pero en la mesa había 7 platos servidos, lo que daba el indicio claro, concreto, que el asesino y quien lo acompañó eran personas bienvenidas en la casa. Y el mantel que no era el común de poner, porque el mantel que ponía mi bisabuela se ponía en caso de que hubiera una persona de relevancia, una persona que fuera un amigo íntimo o algo así, de mano, se vestía de gala la mesa. O sea, para ellos era un agasajo poner ese mantel almidonado y esas cosas cuando llegaba un amigo. Entonces por ahí mi tío supo que era Páez el que lo había muerto. Los asesinos volvieron a Rocha y aunque el jefe de policía del momento le tenía respeto, por no decir miedo, lo mandó a buscar. A Páez y a los hermanos González, y también a Cabrera. Fue tan grave el crimen que era obvio que en algún momento uno podía quebrarse. A lo que se le suma que en el momento de ser citado a la comisaría, uno de los participantes del homicidio tenía algunas prendas con manchas de sangre. Los 4 fueron trasladados a Montevideo, donde 16 meses después se conoció el veredicto. Manuel Páez y Aurelio González fueron sentenciados a muerte según la ley del momento, mientras que los otros 2 a una pena de 15 años de cárcel. El diario El Día destacó en varios ejemplares del mes de septiembre de 1902 la condena, ya en ese entonces, con los detalles y pormenores que los protagonistas habían narrado al juez. La pena de muerte se abolió por ley en 1907, ¿no? Y esta fue la última pena del fuero civil que se ejecutó, ¿verdad? Era costumbre para, de alguna forma, marcar, ejemplarizar ese hecho tan delictivo, ¿no? Para que no se realizara más, hacer las ejecuciones en el mismo lugar donde habían cometido el asesinato, para que la sociedad de ese momento, que no existían los medios de comunicación que existen hoy, se sintiera reivindicada frente a aquel espantoso asesinato que era diente por diente, ojo por ojo, ¿verdad? Donde se ejecutaron a los 2 responsables principales. Para mí, como familia, mucho dolor, porque eran los padres de mi abuela, de la madre de papá. Y bueno, cada vez que venía fin de año, mi padre nos hacía la historia y nos quedaba el dolor ese. A mí siempre me quedó, yo siempre fui muy de estar recordando. Y veo que para el Uruguay es poca historia, porque yo veo que ni los profesores a veces saben que existió la pena de muerte en el departamento de Maldonado. Está como olvidada. Y no debe ser así, no debe. Las crónicas de la época marcaron la conmoción social, mientras que el diario El Día publicó cada detalle de las declaraciones de los asesinos.
La publicación Rojo y Blanco realizó una cobertura gráfica del trayecto de la delegación militar que acompañó a los condenados hasta el sitio donde los ejecutaron. El trayecto de Montevideo a Maldonado se hizo en barco. La anécdota que se contaba en mi familia era que un tío abuelo mío, Pilar Nocetti, había sido el carrero que los había conducido, como te decía, con fuerzas militares importantes. Había un batallón de caballería que los acompañó, incluso el jefe político, Muñoz, también vino, y demoraron 2 días en llegar al lugar, incluso pasaron por San Carlos. Era algo público, la gente salía a ver aquel espectáculo tan lamentable, pero se hacía a propósito para que sirviera de escarmiento, ¿no? Dos días tardaron en llegar desde el puerto de Punta del Este hasta donde 16 meses antes, víctimas y victimarios habían estado compartiendo una cena. Algunos relatos indican que la relación entre Páez y Aurelio González en ese momento ya no era muy buena, y poco se hablaron durante su último viaje. En la estancia a los reos se los pone en capilla, de ahí el término que se usaba en esa época. Son asistidos por 2 sacerdotes, y en el mismo comedor donde habían cometido el crimen se arma una capilla para que reciban la ayuda espiritual. Se hace todo el preparativo frente al juez letrado de Maldonado, el doctor Tardáguila, y al actuario, el escribano de Medina, y finalmente se lo fusila. A las 10:40 del 29 de septiembre de 1902, Páez y González salieron de la capilla que se había improvisado en ese lugar. Los sentaron juntos. González pidió que no le vendaran los ojos, mientras que Páez, sin titubear, gritó: «¡Tiren, muchachos! ¡Tiren!». Digo, yo si hubiera sido nacida en el momento que fue la pena de muerte, que hubiera tenido uso de razón, no había dejado de ejecutar a los asesinos. Todos me preguntan por qué. Y bueno, pues yo tengo hijos. Y las madres de ellos habrán sufrido mucho por un error de ellos, por una equivocación muy fea que tuvieron. Y aparte no pagaron lo que tenían que pagar. ¿Cuánto estarían pensando las madres de ellos en el momento que los estaban fusilando? Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo estarían sufriendo? Que sepas que te van a matar un hijo. Digo, debe ser horrible. En 1973, Artigas Orce publicó el libro La pena de muerte en el Uruguay, un documento sumamente valioso que precedió varias publicaciones sobre el tema realizadas posteriormente. Su recopilación de datos fue muy ilustrativa de lo sucedido y una fuente informativa para colaborar con este video, como también lo fueron las fotos de la revista Rojo y Blanco, con fotografías captadas en la casa donde se realizó la ejecución en ese mismo momento. Álvaro Fernández es nieto del primer juez de la zona que intervino en las primeras instrucciones judiciales realizadas en Maldonado cuando se cometió el crimen en 1901. A sus 95 años, recuerda haber escuchado muchas veces los relatos de su padre y de su abuelo sobre esa jornada que quienes la presenciaron jamás pudieron olvidar. Yo esa historia la escuché 1000 veces porque siempre a alguien se refería al tema, ¿no? Pero aparte, los abuelos míos
tanto el paterno como el materno, siempre nos decían a nosotros, porque nosotros nos atribuíamos a preguntas, que dice que era impresionante la cantidad de gente que había. Que habían unos ombuses que rodeaban, que circundaban la manguera, que dice que arriba de las ramas de los ombuses estaba la gente encaramada, porque querían ver la ejecución. Dice que algo que les llamó muchísimo la atención, pero claro, un caso de eso, además la indignación de la gente por la forma en que fue cometido ese asesinato. Las crónicas dicen que 2.500 personas asistieron a ese espectáculo tan macabro, donde se hizo justicia, y como señalábamos al principio, fue la última ejecución que se hizo del fuero civil, porque después se hace otra del fuero militar, hasta que se deroga esa ley con un proyecto iniciado en la presidencia de Valle y Ordóñez, precisamente para poner fin, proyecto de ley para poner fin a los fusilamientos. Tenían que haber fallecido en la cárcel pensando en lo que hicieron, o sea, no que los mataran, no hay nadie que tenga derecho a matar a nadie. Sin duda que la visión de Alba, como bisnieta de las víctimas, a muchos les puede sorprender. Ella piensa primero como madre y se pone en el lugar de sus pares al momento de saber que tal día y a tal hora sus hijos serían ejecutados. Se podrá compartir o no, pero su opinión no es simplemente un pensamiento. Ella, como cuarta generación de aquel matrimonio, tiene derecho y propiedad para hablar, para transmitirnos cómo llevó esa mochila a lo largo de su vida y qué pasaba por su cabeza cuando volvía a los restos de la casa donde ocurrió el hecho. Íbamos y mirábamos las manos de mi bisabuelo, porque cuando lo lastimaron a él apoyó las manos ensangradas en la pared. Iba caminando y apoyándose en la pared. Se tocó y después iba tocando la pared. Y eso duró muchísimos años, que llegaba a tiempos de tormenta y eso, y tú veías amarillita la mano de él en la pared, en la cal de la pared. Después la destruyeron, viste, buscando oro y bobeando, porque qué oro iba a haber. Pese a la importancia que tuvo y que tiene este lugar para la historia de nuestro país, lamentablemente el tiempo pasa y cada vez más avanza la naturaleza sobre lo poco que queda del casco de aquella estancia. El tiempo pasa para todos y miren ustedes la diferencia que hay en la actualidad, mayo del 2020, con lo que nos sucedía la primera vez hace 12 años cuando conocíamos este lugar y esta estancia. Así estaba en mayo, pero del 2008. Siempre estuvo la tentación de muchos en buscar afanosamente algún recipiente o prenda de la época que guardara el famoso botín que los ladrones nunca encontraron. Tentación lógica en la que hasta la propia Alba un día cayó. Agarré la pala y bueno, y yo iba a ir a buscar oro, viste, como todo gurí, viste que te entusiasma. Entonces yo me entusiasmé, digo, voy a escarbar, porque había un lugar que habíamos hallado una piedrita y nos gustaba para que hubiera. Entonces yo agarré la pala y vino mi padre nos hablaba, me digo, rígido. Entonces me dice, mocita, dice, ¿para dónde va? Digo, voy a buscar oro. ¿Cómo? Dice, ¿y usted tiene oro? ¿Y dónde tiene oro? No, voy a escarbar, a buscar oro. Vaya a dejar esa pala ahí, dice, y vaya a la quinta a carpir un cantero. Ya agarra una azada a carpir un cantero. Me sacó chispeando a buscar a carpir, no nos dejaba. Alba nunca encontró oro. Sin embargo, posee una riqueza de incalculable valor. Su personalidad, su sencillez, la calidez con la que ha recibido a todo aquel que la visita en su almacén sobre la Ruta 39, en la misma zona donde sus antepasados y ella vivieron toda la vida. Donde comparte, por ejemplo, efectos sin mucho valor económico, pero de impresionante valor histórico y afectivo,
como algún recipiente que su bisabuela, doña Luisa, usaba hace más de 120 años. Los restos de la casa de la última pena de muerte en Uruguay están muy cerca de la ciudad de Aiguá. Está dentro de un predio privado que ha ido pasando de dueño en dueño a lo largo de las décadas. Pese a que lo que sucedió en este lugar fue un hecho muy triste, no deja de ser relevante para nuestra historia. Por eso siempre ha sido un objetivo evitar que se siga deteriorando e integrarlo con las condiciones que contemplen los intereses de su actual propietario, algún circuito histórico y turístico de los que ya existen en esa región del departamento. Un lugar que además contiene vestigios de esa historia, habla de que podemos de alguna manera pensar en desarrollar un circuito que tenga como eje central el patrimonio histórico y cultural de una sociedad que está muy cercana como es la ciudad de Aiguá. Evidentemente que no es tan fácil y que tienen que existir algunos acuerdos públicos y privados para hacer posible que eso sea realidad en definitiva, ¿verdad? Todos sabemos que allí tenemos un lugar muy significativo por la historia del Uruguay, por lo que significó la pena de muerte en este país y también su abolición. La historia de la familia, que además es una familia que hasta el día de hoy está presente en la zona. También está la gente que vive en otros lugares y que viaja con el sueño de encontrar un tesoro, y eso es parte de la leyenda. Entonces ahí tenés la realidad histórica, una historia familiar para contar y una leyenda. Es una circunstancia, un hecho histórico que hasta hace poco estaba en la memoria de la gente, porque muchos recordaban haber sido niños y haber visto pasar ese cortejo que iba al fusilamiento de estos dos delincuentes, ¿verdad? Que habla de una época verdaderamente brutal, porque presenciar un ajusticiamiento tampoco debe ser una cosa que la gente quiera concurrir hoy por hoy. Han cambiado las sensibilidades, ¿verdad? Cuando paso por la pena de muerte, yo siempre rezo por las 7 personas que murieron allí, porque allí no murieron 4 ni 5, murieron 7. Aquello está plegado de sangre, de dolor, de todo. Y rezo, cuando paso siempre rezo un Padre Nuestro, rezo algo, pido por el descanso de ellos, yo qué sé, no sé. Cosas que uno como viejo hace. Lo que queda de aquella construcción no es mucho. Algunas paredes que increíblemente siguen en pie, resistiéndose al paso del tiempo, como si lucharan contra las raíces y ramas de los árboles que las asfixian, y también contra el olvido. Aquí murieron 7 personas, 5 inocentes y 2 que forjaron el fin de sus vidas. Yo estoy seguro que las víctimas no merecían morir de una forma tan violenta. Yo no sé si los asesinos ejecutados pagaron con su sangre la de las víctimas. De una cosa sí estoy seguro, y es que aquí ocurrieron 2 hechos que cambiaron la historia del Uruguay para siempre.